Bienvenidos, estudiantes de octavo grado, a su encuentro con la física. Así le damos la bienvenida también a los profesores y familiares que hoy nos están acompañando. Espero que a lo largo de esta semana hayan podido resolver todas las actividades que dejamos en encuentros anteriores, así como las actividades que les dejó su profesor. ¿Para qué? Para ir sistematizando y consolidando los contenidos hasta aquí tratados del capítulo número 2. Un cambio fundamental, el movimiento mecánico. ¿Qué fue lo que estudiamos hasta el momento de los contenidos relacionados a esta unidad? Pues bien, vamos a comenzar recordando que el movimiento no es más que un cambio, el más común que se conoce. De hecho, fue uno de los fenómenos estudiados por la física, uno de los primeros fenómenos estudiados por la física. Hasta aquí hemos estudiado esencialmente la definición de movimiento mecánico. Vamos a recordarlo. ¿Recuerdan el carrito? Pues bien, es el cambio de posición de un cuerpo o de sus partes con respecto a ¿qué? A cuerpos de referencia o al cuerpo de referencia que se adopte en el transcurso de ¿qué? De el tiempo. También debemos recordar que el movimiento es relativo y que utilizamos algunas clasificaciones para los tipos de movimiento. Un movimiento podía ser de traslación o de rotación. Dentro de los movimientos de traslación se encuentran los movimientos rectilíneos o curvilíneos y en sentido general en todos los movimientos lo podemos estar clasificando en movimientos uniformes o no uniformes. Pero también estuvimos trabajando cómo describir los movimientos. En la clase anterior comenzamos con el estudio de ¿qué? De las tablas, donde los medios utilizados por la física para describir el movimiento estaban las tablas de datos, los gráficos y las ecuaciones. Vamos a recordar una tarea del encuentro anterior, donde era la actividad 2.16 de la página 27 de su libro de texto de octavo grado, donde debían describir las características principales de la carrera de 100 metros, utilizando los datos recogidos en la tabla 2.1. Por lo que busquemos en el libro de texto la tabla 2.1. Pero para continuar el estudio de esta actividad y el análisis de esta actividad, quisiera ver un video con ustedes. El video no es más que la carrera que representa esa tabla, la carrera que se realizó en 1991, Mundial de Atletismo. Quiero que observen quién fue el competidor que ganó la carrera. Ya ustedes lo conocen por la tabla porque lo analizaron, pero quiero que lo conozcan. Vamos a ver el video. Lewis showing his best form for several seasons, but Burrell is the number one man. Linford Christie in lane 4. So they're settled down now for the final of the World Championship 100 meters. Go! Away first time, and flying at the moment is Dennis Mitchell. Also coming through is Leroy Burrell, and it's going to be very close. Burrell wins it. Very close, it's very close. New world record, 9.86. Pudieron observar la carrera, vieron quién ganó. Bueno, al principio las cámaras señalaban al atleta que iba por el carril número 4, pero ya ustedes conocen que el competidor que ganó fue el del carril número 5.
que si analizaron la tabla, pueden saber que el nombre es Carl Lewis. Le llamaban el hijo del viento. Pero quiero que ustedes conmigo vuelvan a ver el video. Pero esta vez vamos a verlo de forma, es decir, lo vamos a ver un poquito más despacio. Y como ya conocen quién es el ganador dentro de la carrera, van a estar observándolo desde el inicio de la carrera hasta la meta. Y quiero que vean las características del movimiento del atleta, cómo salió, cómo transcurrió la carrera y posteriormente qué pasó al final, unos metros antes de llegar a la meta. Observemos. Go. Away first time. And flying at the moment is Dennis Mitchell. Also coming through is Leroy Burrell. And it's going to be very close. Burrell wins it. Very close. It's very close. New world record. Bien. Inicialmente, ¿qué pasa con el corredor? Bueno, se queda atrás y en los primeros metros de la carrera comienza a aumentar, es decir, va más rápido hasta llegar a los últimos 10 metros donde hace el arranque final y bueno, llega a la meta como primero. Eso es lo que describe la tabla que ustedes tienen en su libro de texto y la tarea que ustedes debían realizar. Por lo tanto, vamos a ver la tabla. Observen. Miren en la tabla, vamos a hacer un análisis. Primero, al principio de la carrera ya ustedes observaron que Carl Lewis se queda atrás. Observen ahí, en los primeros 10 metros, ¿qué ocurre? Vamos a analizar solo dos corredores, Carl Lewis, que fue el que ganó la carrera, y Louis Burrell. Observen, ¿quién fue más rápido en los primeros 10 metros? Louis Burrell, que los 10 metros lo realizó en un intervalo de tiempo de 1,83 segundos. Pero ahora miren los tiempos, comparen los tiempos en cada uno de los tramos. ¿Hasta qué momento Louis Burrell iba adelante de Carl Lewis? ¿Y cuándo fue que Carl Lewis se adelantó a Louis Burrell? Observen. Ven cómo hasta los 80 metros Louis Burrell iba delante. Es decir, recorrió los 80 metros en menos tiempo que Carl Lewis. ¿Lo ven? Carl Lewis lo hizo en 8,13 segundos. Y, en cambio, Louis Burrell lo hizo en 8,12 segundos. ¿Lo observan? ¿Ven la diferencia? Pero ¿qué pasa al final? Miren, Louis Burrell se atrás atrás y Carl Lewis gana la carrera con 9,86 segundos. Es decir, gana la carrera con 9,86 segundos comparado con Louis Burrell, que lo hizo en 9,88 segundos. ¿Cuál fue la diferencia? De 0,02 segundos. 2 centésimas de segundo. Y miren cómo comenzó la carrera y al final la ganó. Pero para saber en cada uno de los tramos cuál fue el corredor que realizó el tramo más rápido y el tramo más lento, ¿qué es lo que debemos hacer? En el encuentro anterior explicamos el algoritmo para poder realizar, es decir, realizar una tabla donde veíamos cada uno de los tramos. Observen, vamos a recordar. Primero cojo los tramos, los primeros tramos. Al tramo final le resto el inicial y obtengo los 10 metros. Y así sucesivamente lo hago con los demás tramos, hasta obtener que durante la carrera los tramos son de 10 metros. Pero ¿cómo determinar el tiempo transcurrido de cada uno de los corredores cada 10 metros? Vamos a ver, recordemos. Bueno, al tiempo final se le resta el inicial y se obtiene, como es en este caso, de Carl Lewis, los primeros es 1,88,
posteriormente es 1,08 segundos. Y bueno, también otro ejemplo de Burrell, que en este caso es 1,83. Si lo hacemos con toda la tabla, vamos a obtener estos resultados. Es decir, las distancias por tramo y el tiempo en cada uno de los tramos de cada uno de los corredores. Ahora ya pueden determinar cuál fue el tramo más rápido y el más lento. Observen, identifíquenlo. En los primeros 10 metros, Carl Lewis recorrió la distancia en 1,88 segundos, que fue el tramo más lento de la carrera. Pero ¿cuál fue el más rápido? Observen, búsquenlo. En los 80, entre los 70 y 80 metros, el mismo corredor alcanzó un tiempo de 0,83 segundos. Es llamativo que el mismo corredor realizara el recorrido más rápido y el recorrido más lento. Pero ahora vamos a hacer un análisis de los tramos comparando cada uno de los corredores. ¿Quién fue desarrollando menor tiempo en cada uno de los tramos y hasta cuándo? Observen. Luis Burrell, hasta los 40 metros, se movió con menos tiempo en cada uno de los tramos. Pero a partir de los 50 metros, ¿qué ocurrió? Observen. Como ven, Carl Lewis no ganó realmente en los últimos 10 metros, ¿verdad? Sino que fue ganando, fue yendo más rápido hasta lograr, ¿qué cosa? Ganar la carrera. Pues bien, hasta aquí hemos hecho el análisis de la tabla, pero había otra tarea relacionada con este ejercicio, donde ustedes debían construir la gráfica de posición en función del tiempo del competidor ganador. Ya ustedes saben que fue Carl Lewis. Pues bien, a eso dedicaremos el encuentro de hoy, donde vamos a hacer un análisis de uno de los otros de los medios que se utiliza para describir el movimiento, que en este caso van a ser las gráficas y las ecuaciones. Veamos el tema de la clase de hoy. Medios utilizados para describir el movimiento, gráficas y ecuaciones. Vamos a dar un tiempo para que puedan copiar el tema. Estudiado desde la primaria las gráficas y cómo construir las gráficas y cómo analizarlas, pero en temas estadísticos. Vamos a recordar algunas de esas gráficas, como son la gráfica lineal, la gráfica de barra, el histograma, la gráfica circular o de pastel, y estudiarás próximamente el pictograma. Estos son gráficas que en su gran mayoría ya ustedes la han estudiado, pero relacionado con ¿qué? Con la estadística. ¿Cuál de estas gráficas son las que nosotros utilizamos, es decir, la física utiliza para describir el movimiento? Bueno, las gráficas de línea, que en este caso son gráficas de sistemas de coordenadas cartesianas rectangulares, comúnmente denominadas ejes de coordenadas rectangulares o sistemas de ejes cartesianos. Ustedes debieron haber realizado la gráfica y le debe haber quedado como se ve en la imagen. Pero conocemos que algunos estudiantes tienen dificultad a la hora de construirla. Por lo tanto, vamos a estar en este momento determinando cuáles son las características de la gráfica y cómo se construye la misma. Por lo que lo primero que necesitamos es que tengan una regla a mano y vamos a estar construyendo las gráficas y cuáles son los pasos.
No se preocupen si no pueden construirla de forma completa, pero por lo menos el algoritmo lo vamos a recordar y vamos a darle algún tiempo para que tomen algunas notas y puedan realizar la gráfica lo mejor posible. Pues empecemos. Ya tienen la regla en su mano. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, trazar un sistema de coordenadas rectangulares. El eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Y colocamos las magnitudes. En el eje de las abscisas, el tiempo en segundos. La magnitud independiente. Y en el eje de las ordenadas, la posición en metros, que es la magnitud dependiente. Vamos a darle un tiempo para que puedan realizar este sistema de coordenadas rectangular. Como lo están haciendo seguramente en la libreta, pueden utilizar, es decir, los segmentos, ponerlo con una distancia de 1 centímetro. Pero, ¿cómo pudiéramos poner la escala? Para la escala lo primero que tenemos que hacer es mirar qué cosa, la tabla, y ver los rangos de valores que aparecen en la tabla, los valores que vamos a estar graficando. Por lo tanto, en el caso de el tiempo, podemos ponerlo, es decir, el tiempo, en el caso de la tabla, vemos que comienza en 0 y termina en 9,86. Por lo tanto, podemos poner valores de 1 en 1, de 0 a 10 segundos. Y en la posición, que como ven es de 10 en 10, cada centímetro podemos colocar y poner 10, 20, 30, así sucesivamente. Quiero ahora que ustedes hacer un análisis de, en el eje de las abscisas, el tiempo. Como ven en la tabla, el eje de las ordenadas, que es la posición, son números enteros. Pero en el eje de las abscisas sí son números decimales. Por lo tanto, vamos a estar analizando un tramo en el eje de las abscisas de 4 a 5 segundos. Observen. Ya habíamos dicho que iban a tener un tramo de 1 centímetro, cada uno de los tramos. Pero, ¿cómo debe hacerse realmente para ubicar correctamente los valores que aparecen ahí en la tabla? Como son 1,88, 2,96. Observen. Tengo con la regla que dividir ese tramo de 1 centímetro y poner cada una de las divisiones. Quedaría de esta forma. Si quisiéramos ubicar 4,5 segundos, ¿cómo sería? Ahí es donde lo ubicaríamos. Pero en este caso es 4,77 segundos. ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Lo observan? Más pegado a 4,8 que a 4,7. Eso es algo que deben realizar con calma en su casa. Volvemos a la gráfica. Ahora vamos a plotear los puntos. ¿Qué puntos? Bueno, los que aparecen en la tabla. Vamos a representar cada par ordenado.
Observen que, bueno, ya hemos ido poniendo los pares de ordenados. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ploteamos cada uno de los puntos y, por último, vamos a unir los puntos representados. Quedaría de la forma siguiente. ¿Lo observan? ¿Qué análisis podemos realizar con esta gráfica? Observen, vamos a ver la siguiente actividad. Analiza la gráfica y responde las siguientes preguntas. Inciso A, ¿qué magnitudes se controlan en la gráfica? Inciso B, ¿qué instrumento utilizarías para obtener los datos de esta gráfica? Inciso C, ¿qué tipo de movimiento realizó el atleta? Justifique. Vamos a darle un tiempo para que puedan copiarlo. Estas son preguntas que ustedes van a contestar observando ¿qué cosa? Bueno, la gráfica. Por ejemplo, vamos a observar la gráfica y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué me planteaba la primera pregunta? ¿Qué magnitudes se controlan en la tabla? Como ven, son la posición que se expresa en este caso en metros y el tiempo en segundos. El otro inciso era qué instrumentos utilizarías para obtener los datos de esta tabla. Las magnitudes físicas ya ustedes la tienen en la gráfica, pero en el caso específico de los datos que tenemos en la tabla y en la gráfica, ¿cómo pudimos medirlo? Bueno, a través de instrumentos de medición. Como es distancia recorrida y tiempo, ¿qué instrumento pudiéramos estar utilizando? En el caso de la distancia recorrida, podíamos estar utilizando una cinta métrica, pero en el caso del tiempo, un cronómetro. Pero ustedes vieron el video, ¿pueden clasificar el movimiento del atleta? Claro que sí. ¿Era un movimiento de traslación o de rotación? Era un movimiento de traslación, de la salida a la meta. Y realizaba un movimiento rectilíneo o curvilíneo. Era un movimiento rectilíneo. ¿Y ustedes creen que el movimiento era uniforme? Observen la gráfica, miren bien la gráfica. Vemos que las distancias son las mismas, pero observen los tiempos en cada uno de los tramos. ¿Es el mismo tiempo? No, ¿verdad? Ven como en el primer tramo de los primeros 10 metros hay mayor tiempo y en los otros va disminuyendo. Por lo tanto, era un movimiento no uniforme. Ahora bien, vamos a otros ejercicios que podemos estar haciendo. ¿Qué intervalo de tiempo empleó el atleta en recorrer 80 metros? ¿Qué distancia recorrió el atleta hasta la línea de meta? ¿Qué intervalo de tiempo demoró? ¿Qué distancia recorrió el atleta a los 5,61 segundos? Vamos a darle un tiempo para que puedan copiarlo.
Para contestar estas preguntas es necesario mirar la gráfica. Vamos a ver el primer inciso. ¿Qué me preguntan? ¿Qué intervalo de tiempo empleó el atleta en recorrer 80 metros? Vamos a la gráfica. Observen. A los 80 metros, ¿qué tiempo demoró? En este caso fue 8,13 segundos. Pero la otra pregunta, ¿qué distancia recorrió el atleta hasta la línea de meta? ¿Y por qué decimos a la línea de meta? Porque normalmente el corredor no para en la línea de meta, continúa. Y lo que queremos es medirlo hasta la línea de meta. ¿Cuál fue esa distancia? 100 metros. ¿Y qué tiempo demoró en llegar a los 100 metros? 9,86 segundos. Y el último inciso, ¿qué distancia recorrió el atleta a los 5,61 segundos? Observen, a los 5,61 segundos, ¿en qué distancia se encontraba? A los 50 metros. Pues bien, hemos visto cómo con la gráfica yo puedo casi vivir la carrera, porque estoy mirando instante a instante qué es lo que hacía el atleta, cómo lo hacía, con qué rapidez, dónde fue más rápido, dónde fue más lento. Y eso es muy útil para su entrenador, para futuras competencias. Pero ¿solo podemos hacer estas gráficas con los movimientos como con los corredores? No, vamos a hacer un movimiento común y para ello vamos a analizar una gráfica en el siguiente video. Quiero que observen que la gráfica es diferente y vamos después a estar analizando en qué se diferenciaba y qué características tenía esta gráfica. Veamos el video. En física, los movimientos pueden ser representados a través de gráficas. En esta presentación aprenderemos a interpretar la información que se genera a partir de gráficas que representan movimientos. Aquí vemos cómo la persona empieza desde la posición 3000 metros, por lo que en la gráfica está el punto en esa posición. Luego, la persona avanza 3000 metros, por lo que llega a la posición 6000 metros, y esto lo hace en 6 minutos. Este movimiento se representa en la gráfica como indica la recta de color rojo, donde se observa que ahora su posición cambió a 6000 metros y que pasaron 6 minutos. Ahora vemos cómo la persona avanzó 6000 metros, por lo que llega a la posición 12000 metros, y esto lo hace en 6 minutos. Este movimiento se representa en la gráfica como indica la recta de color rojo, donde se observa que ahora su posición cambió a 12000 metros y que pasaron otros 6 minutos. Aquí observamos cómo la persona se queda detenida en la misma posición 12000 metros. Y en la gráfica se puede ver cómo, a pesar de que pasaron 12 minutos, la persona no se movió y permaneció en la misma posición 12000 metros. En esta oportunidad observamos cómo la persona retrocede, ya que va desde la posición 12000 metros a la posición 0 metros, y esto lo hace en 12 minutos. Este movimiento se representa en la gráfica como indica la recta de color rojo, donde se observa que ahora su posición cambió de 12000 metros a 0 metros y que pasaron 12 minutos. Una vez representado el movimiento en la gráfica, de ella se pueden sacar varias informaciones. Por ejemplo, si se pregunta ¿a qué distancia del punto de partida está a los 24 minutos? Podemos observar en la gráfica que el punto de partida es la posición 3000 metros y a los 24 minutos tiene una posición 12000 metros. Entonces, al restar 12000 metros menos 3000 metros, se obtiene 9000 metros, que es la distancia que ha recorrido cuando han pasado 24 minutos. Ahora se pregunta, ¿cuántos metros recorre en los últimos 18 minutos? Los últimos 18 minutos son los que se indican en la gráfica, que es el intervalo de tiempo entre 18 minutos y 36 minutos. Se sabe que de 18 minutos a 24 minutos no se movió, estaba detenido.
y de 24 minutos a 36 minutos recorrió una distancia de 12.000 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida en esos últimos 18 minutos es de 12.000 metros. A continuación se pregunta, ¿cuál es la distancia total recorrida? Para ello, evaluaremos cada intervalo. De 0 minutos a 6 minutos recorrió 3.000 metros. De 6 minutos a 12 minutos recorrió 6.000 metros. De 12 minutos a 24 minutos no se movió, por lo que no recorrió ninguna distancia. De 24 minutos a 36 minutos recorrió 12.000 metros. Por lo tanto, al sumar todo lo que se recorrió, 3.000 metros más 6.000 metros más 12.000 metros, da como resultado una distancia total de 21.000 metros. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo en movimiento la persona? Para conocer la respuesta, evaluemos los intervalos de tiempo. De 0 minutos a 12 minutos estuvo en movimiento 12 minutos. De 12 minutos a 24 minutos no se movió. Y de 24 minutos a 36 minutos estuvo en movimiento 12 minutos. Por lo tanto, 12 minutos más 12 minutos da como total un resultado de 24 minutos, que fue lo que estuvo en movimiento la persona. ¿En qué segmento queda representado el momento en que el móvil está detenido? Como decíamos anteriormente, en el segmento CD, la persona no se movió, es decir, no cambió de posición en ese intervalo de tiempo. Vieron el video y se pudieron dar cuenta cómo esa gráfica tenía características diferentes a la gráfica relacionado con la carrera del atleta, ¿verdad? Vamos nuevamente a ver la gráfica del video. Observen que es una persona que se mueve durante un tiempo, durante 12 minutos. Y posteriormente ese tramo C y D, ¿qué representa? Fíjense que el tiempo, recuerden que es la magnitud independiente. El tiempo yo no lo puedo parar, pero el cuerpo se encuentra ¿dónde? A los 12.000 metros. No se mueve durante un tiempo. Y posteriormente, ¿qué hace? Regresa al inicio. Como ven, esta gráfica es diferente totalmente a las gráficas anteriores que hemos visto. Y siempre me permite estar visualizando qué está haciendo el cuerpo que está moviéndose. Es decir, estoy realizando el estudio del movimiento de un cuerpo y con la gráfica directamente yo puedo predecir, puedo decir cómo se está moviendo el cuerpo. Pero vayamos al libro de texto en la página, es decir, en la figura 2.5 y veamos la gráfica que ahí aparece. Observen. En esa gráfica hay representados 3 movimientos. El movimiento de 3, vamos a llamarle móviles, son cuerpos que se están moviendo. Ahí representan el movimiento de un atleta de alto rendimiento, el movimiento de un estudiante en una carrera de velocidad en su escuela y el movimiento de un caminante. Y yo quiero ahora que ustedes me identifiquen cuál es cada uno. Para ello, en cada uno de los movimientos representados le hemos puesto un número. Observen. Miren la gráfica. A los 10 metros, ¿dónde se encontraba el primer cuerpo? A los 2 segundos. Y el segundo cuerpo, aproximadamente a los 3 segundos. Y el tercer cuerpo, aproximadamente a los 8 segundos. Es decir, que han recorrido los 3 cuerpos 10 metros en diferentes tiempos. ¿Quién hizo el movimiento más rápido? El cuerpo 1. ¿Y quién más lento? El cuerpo 3. Vamos a hacer otro análisis. En los 30 metros, ¿en qué tiempo lo realizó el primer cuerpo? A los 4 segundos. Y el segundo, aproximadamente a los 6 segundos. Y el tercer cuerpo,
a los aproximadamente 23 segundos. Por lo tanto, ¿cuál de los tres cuerpos es el atleta de alto rendimiento? Por supuesto, el 1. ¿Y quién es el estudiante que en una carrera? El 2. ¿Y el caminante? El 3. Por lo tanto, la gráfica me ha permitido identificar cada uno de los cuerpos, cómo se movían de acuerdo a la descripción del movimiento. Pero hasta el momento hemos estudiado diferentes valores de posición y tiempo, tanto en la tabla como en las gráficas. Posición, que puede estar expresada en metros, tiempo en segundos, que la podemos medir de forma directa a través de instrumentos. Pero ya ustedes conocen que en ocasiones necesitamos de ecuaciones para realizar mediciones indirectas. Ustedes han visto quizás que existe un instrumento que se llama velocímetro, que se encuentra en los carros, que me determina a la velocidad en que se mueve el auto. Pero también cuando está un oficial cuidando que se cumplan las leyes del tráfico, las velocidades en algunos tramos de la carretera, tienen como una pistolita que mide también esta velocidad. Ahí están haciendo una medición directa de velocidad, pero no siempre es así. Hay veces que necesitamos de ecuaciones para determinar determinadas magnitudes. Analicemos este ejemplo. Tenemos un ciclista que se encuentra en la posición P, es decir, donde se encuentra la parada, y se mueve 100 metros, la posición X. ¿En qué tiempo? En 4,5 segundos. Si yo establezco la relación entre la distancia recorrida y el tiempo, pudiera estar determinando, si el cuerpo se mueve con determinado tipo de movimiento, la velocidad. En clases posteriores vamos a estar estudiando esta ecuación que relaciona la posición, es decir, la distancia recorrida y el tiempo, y le vamos a llamar velocidad. Pero no todos los movimientos se rigen por la misma ecuación. Cada movimiento mecánico tiene su propia ecuación, siempre clasificándolo a través de diferentes características. Pues bien, hasta aquí hemos dado el contenido que teníamos preparado para el día de hoy. Pero, ¿cuál será la importancia de cada una de estos medios que hemos utilizado para describir el movimiento? Las gráficas, las tablas y las ecuaciones. Vamos a ver las tablas. Recogen datos numéricos y diversas magnitudes. Su análisis permite conocer determinadas características del movimiento registrado a partir de magnitudes controladas. Pero las ecuaciones pueden utilizarse en el procesamiento de datos. Cada tipo de movimiento mecánico tiene sus propias ecuaciones, los cuales me permiten predecir aproximadamente la posición a la que se encontrará o el tiempo que demorará en llegar a determinado lugar. Y por último, las gráficas. Es posible visualizar las relaciones entre las diferentes magnitudes. Permiten apreciar más fácilmente los cambios en su conjunto, así como hacer comparaciones con mayor rapidez, sobre todo cuando se trata del análisis de cambios relativamente complejos. Vamos ahora a orientar la tarea. Quiero que realicen la actividad 2.33 de la página 31, donde ustedes van a hacer ahí un análisis de qué es un electrocardiograma y un sismograma. Y por último, la tarea número 2, donde van a estar determinando la razón entre los valores que aparecen en la tabla 2.2. Y posteriormente me van a comparar los resultados obtenidos.
Recordemos que la razón es el cociente indicado en formar las fracciones entre dos números o dos cantidades de magnitudes. Por lo que ustedes van a estar calculando con los datos de esta tabla la razón en cada uno de los tramos. Es decir, en la posición primera van a hallar la razón entre 5 metros y 3,8 segundos. Y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí nuestro encuentro y quisiera terminar con este pensamiento de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por lo que quisiéramos que estas clases les sirvan de motivación para que ustedes entren en este fascinante mundo del saber. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.